el capítulo número 36. Y hermanos, yo voy a leer Reina Valera este día, aunque también voy a apoyarme un poco en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: la impiedad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, permítanme un momento, hermanos, que sin las gafas se me está complicando. Ahora sí, perfecto. Volvemos, hermanos, dice la palabra de Dios: se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Hasta ahí dejo la lectura este día, hermanos. Quiero hablar acerca del pecador y la misericordia de Dios. Eso es lo que quiero desarrollar este día en la porción que he leído. Hermanos, de todos es sabido que el domingo es el día del Señor, ¿verdad? No es el sábado, es el domingo, ya que desde la época de la era de los apóstoles, el día domingo fue santificado para el Señor, ya que es el día que el Señor resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿qué significa eso? Que el día domingo salen todos los cristianos. El día domingo en todo el mundo, hermanos, las iglesias se llenan, nos embellecemos, nos preparamos para ir a la congregación. Es el día del cristiano, ¿verdad? Pero es ahí donde viene un punto, y es de que entre todos los cristianos también sabemos de que algunos no son cristianos, algunos llevan el título de cristiano solamente, y eso, hermanos, es lo que hace que la obra de Dios se dañe. Se daña porque las personas creen que con el hecho de ir a una iglesia, esa persona ya es cristiana. Pero la Biblia no enseña eso. Y hermano, viene la misma palabra de Dios, dice que el Señor Jesús presentó una parábola en la cual dice que el dueño del terreno sembró trigo, pero su enemigo por la noche le sembró cizaña, y ambos crecieron juntos. Y los trabajadores le dijeron: mira, arranquemos la cizaña. No, déjala, porque hay peligro de arrancar también el trigo. Cuando llegue el momento, vendrá y será arrancado. Entonces, eso significa que dentro del evangelio, hermanos, va creciendo juntamente aquellos que viven la piedad en su corazón, aquellos que aman al Señor, que se deleitan en el Señor, que aborrecen el pecado, pero también van creciendo aquellos que tienen apariencia de piedad, dice la palabra de Dios. Aquellos que, hermanos, tienen características de cristiano, pero su vida realmente está lejos de Dios. Bueno, la palabra de Dios habla acerca de las ovejas, pero habla de las cabras también. O sea, hay un momento en el cual serán separados, pero yo quiero que entienda que en esos miles y millones que cada domingo nos congregamos, ambos están ahí, ambos tienen Biblia, ambos hasta sirven dentro de la congregación, ambos quieren que se les reconozca como cristianos, pero hay uno de ellos que no son. Y ese es un gran daño a la obra de Dios. Continuamente hay personas que se alejan de la obra de Dios, se alejan de las iglesias al ver actitudes, palabras y cosas que se dan dentro de la iglesia. Y es ahí donde, hermanos, hay una necesidad de reconocer al verdadero Hijo de Dios. ¿Usted reconoce a un verdadero Hijo de Dios? Vea, es que el punto es, hermanos, de que el ser humano se especializa en mentir. El ser humano se especializa en fingir. Llega al extremo, hermanos, de fingir aún dentro de la congregación. Pero por eso es que le digo de que la palabra de Dios es lumbrera, dice la palabra misma, en nuestro camino. Es la palabra la que alumbra y la que da luz y permite, hermanos, ver la realidad. Es ella. Y es a la palabra de Dios a la que tenemos que acudir. Usted no puede decir, como algunos dicen: este hermano me da mala espina, es que le veo la cara y no me simpatiza, yo creo que no es cristiano. No puede dejarse llevar por su instinto, porque hay personas que por el puro instinto quieren decir que es cristiano. No, la Biblia dice que por su fruto se conoce el árbol, así que por su fruto se conocerá. Hay varias porciones en la palabra de Dios, hermanos, que nos indican cómo reconocer a un verdadero Hijo de Dios. En la primera carta de Juan, usted encuentra en el capítulo número 3 y en el versículo número 10, lo leo, hermanos, lo siguiente. 3:10 dice:
en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces ya tenemos un punto, hermanos, para poder ubicar un punto que nos puede indicar quién es un hijo de Dios. Lo primero es la justicia, ¿verdad? Lo primero es que haga justicia, que sea justo en su proceder, pero también que ame a su hermano. Pero hay un problema en esto, hermanos, y es que el tema de la justicia también, hermanos, es muy subjetivo en alguna medida. Y lo que para mí es justo, puede que no lo sea para usted. Puede ser de que yo esté actuando en justicia sobre la base de que a mí me han perjudicado sin tomar en cuenta a la otra persona. Entonces, cuando la Biblia habla de justicia, habla de la justicia de Dios. Y es ahí donde podemos confundirnos. Igual el amor al hermano. Hay hermanos que son muy amorosos, personas que son muy amorosas, muy dadivosas también, hermanos que se van del bolsillo con mucha facilidad. Pero eso tampoco indica que sean hijos de Dios. Aunque la Biblia dice que la justicia y el amor al prójimo, eso es característica de un hijo de Dios. Pero puede ser también que ahí lleguemos al extremo de fingir y, hermanos, de llegar a reunir esas características al grado de que todos nos consideran cristianos. Todos dicen, no, es que miren la hermana cómo ama a todo mundo, o miren cómo es de justa, pero puede ser que tampoco reúne esas características. Por eso yo leía el Salmo 36, porque los primeros 4 versículos hacen una radiografía de interiormente y exteriormente cómo es aquel que vive en su pecado, para poderle reconocer. Pero no tanto, hermano, lo digo para que usted viva señalando. No es el objetivo que el cristiano se convierta en un juez. O sea, el propósito de esta prédica no es de que de aquí en adelante comencemos, hermanos, a buscar a aquellos que no son cristianos. Porque para llegar a eso quizás tengamos que ir a ver un espejo, quizás. Más bien lo hacemos con el propósito de que aquellos que no conocen a Cristo Jesús puedan entender que no es la iglesia la que le está dañando. No son los verdaderos creyentes los que están dañando la obra de Dios. Son aquellos que se han infiltrado. Son aquellos que exigen ser llamados como cristianos, pero no lo son. Así que a aquellos que quizás quieren acercarse al Señor y les detienen los malos testimonios, vea cómo dice la palabra de Dios, que son aquellos que se disfrazan, pero que no son. Dice en primer lugar el verso número 1: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero, hermanos, la traducción de Reina Valera no es correcta. Si usted tiene una nueva versión internacional ahí en su mano, verá que dice la nueva versión internacional, dice el pecador, ser impío lo llevo en el corazón. Entonces yo quiero que entienda algo, hermano. La maldad del ser humano nace en su corazón. El pecado del ser humano nace en el corazón. El daño que hace el ser humano nace en su corazón. Y digo esto porque el ser humano se especializa en buscar culpables. Siempre buscará culpables para el pecado. Y es ahí donde dice, es que mis enemigos me quieren hacer daño. Cuando el verdadero enemigo del ser humano es su corazón. El verdadero enemigo que nos quiere destruir, el que nos quiere alejar de Dios, el que, hermano, nos va pervirtiendo, es nuestro corazón, ya que dice, mi corazón es el que me dice. Es mi corazón, porque ser impío lo llevo en el corazón. No se trata de que usted reaccionó así porque le provocaron. Es que me provocaron y uno tiene un límite, ¿verdad? No, simplemente su corazón está así. No, hermano, mire, yo estaba ahí, la música, ¿verdad? Yo llevaba años sin ir a una discoteca, llevaba tiempo sin emborracharme, pero hermano, ya sabe, estaba ahí. No, es que su corazón, no culpe a nadie, ya que dice la palabra, es el corazón el que le dice, yo lo llevo dentro, el ser pecador. Bueno, esto yo lo he dicho muchas veces, de que a algunos con facilidad les sale lo que hay en el corazón, hermano. Suena ¿qué digo? Un merengue, una salsa, yo qué sé, y ya de repente ya comienzan a moverse y se les olvida que están en la iglesia quizás, pero ya lo llevan en esa sangre. ¿Pero por qué? Porque su corazón todavía no es convertido. O, hermanos, pueden estar rodeados de cristianos, pero de repente se les sale una palabra soez con fuerza. Esas palabras
del vocabulario, ¿verdad? Ah, se me salió. No, es que su corazón es impío. Es que el problema del ser humano está en el corazón. En nada, hermanos, de lo que nosotros podamos pecar, en nada de lo que nosotros podamos pecar, hay culpa en los otros, ya que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Aquel que es de Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo. Y uno de los frutos en los que se manifiesta el Espíritu Santo es el dominio propio. El ser humano tiene la capacidad en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, de dominar su lengua, de dominar sus pensamientos, de dominar sus actos. Tiene la capacidad, hermanos, de dominarse. Pero aquel que no se domina, lo único que está demostrando es que su corazón todavía no le pertenece al Señor. Amén. No sé si me están siguiendo. Dice el mismo versículo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué es que el hombre se vuelve tan necio en su corazón? Porque la misma palabra en el libro de los Salmos, en Proverbios, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios es una persona que dice: yo llevo en la sangre latina, colombiana, nicaragüense, el ritmo, ¿verdad? Es que el ritmo lo lleva en la sangre, el pecado lleva en la sangre. Y por eso es que le gusta eso que le gusta. No, es el pecado. Pero llega la necedad al extremo por el alejamiento de Dios, por el desconocimiento de la sabiduría que viene de Dios, que cree que ese es su corazón, que cree que así es porque lo llevo en la sangre. Es más, mire, la sabiduría popular dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos dicen. Pero ¿qué es lo que dice Dios? No hay nada imposible para Dios. O sea, si tú naciste de una forma, tú no digas: pues soy cristiana, soy cristiano, pero siempre he sido así, así que me aguantan. No, Dios te puede cambiar. El Señor cambia los corazones, porque el principio de la sabiduría es temer al Señor, y en esa sabiduría es que Dios puede transformar las vidas. No importa, hermano y hermano, qué tanto en tu sangre circula el pecado, porque puede ser que todo nuestro ser esté contaminado por el pecado y digas: es que lo llevo en la sangre, no puedo evitarlo, con cualquier cosa reacciono. Aunque seas así, la lepra tenía esa característica. La lepra contaminaba todo el cuerpo, pero cuando el Señor les tocaba, eran limpios. El Señor puede limpiar nuestra vida, puede limpiarnos desde el corazón, la sangre, las arterias, todo nuestro ser. Él lo puede limpiar. Y por eso mismo es que el ser humano vive como vive, porque no tiene temor de Dios. Es que si el ser humano no temiera a Dios, temiera al pecado, tuviera temor al pecado, se alejaría del pecado, lo rechazaría, porque sería consciente que está ofendiendo a Dios, que es 3 veces santo. Pero como no hay temor de Dios, peca con facilidad. Y viene, hermanos, y yo lo he dicho 3 veces, que aún en la iglesia mienten. Dice: hermano, no voy a poder ir a la iglesia porque me siento malito, malita. Y en la playa aparecen después, ¿verdad? Porque allá vive el médico, quizás. Allá vive el médico, fueron a ver al médico. Pero, hermano, el problema es de que ya está en la sangre el pecado. Dice el verso número 2: se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Pero como dice NBI, ¿verdad? Él cree que se merece alabanza y no encuentra aborrecible su pecado. Pero vea, hermano, la característica del impío, como la llama la palabra acá. En primer lugar, él, hermano, se siente que eso lo lleva dentro de él y que es parte de su vida. Así que como esto toda la vida lo he hecho, ¿por qué lo tengo que dejar ahora? ¿Por qué voy a cambiar? Si lo importante es que Dios sabe que lo amo. Pero luego viene al extremo, hermanos, de que todavía se vanagloria y todavía se aplaude por lo que hace. Es que yo soy muy listo, ¿verdad? Soy muy vivo, muy inteligente, porque me estoy engañando al supervisor y lo estoy haciendo. Me engaño al líder y lo estoy haciendo. Y hasta se cree inteligente por lo que está haciendo, ¿no? Se cree sabio. Y más que nada porque dice: mi pecado no será aborrecido. O sea, soy tan sabio
que yo estoy viviendo esta doble vida y la gente ni cuenta se entera. Al contrario, hasta me ascendieron en la iglesia. Antes era el ayuda del líder y ahora me han dado una célula. Mire qué inteligente soy, que ahora hasta líder soy, a pesar de que tengo un pecado por ahí, ¿verdad? Pero es eso lo que viene mostrando a aquella persona que solamente tiene apariencia de piedad. Una apariencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, hasta se gloría en su pecado. Fíjense, hermanos, de que una característica que se ve en algunas personas es de que cuando se les llama la atención por su pecado, dicen, ¿y por qué? ¿Por qué si otros lo hacen? En lugar de decir, pecado es pecado. Pecado es pecado. Y aunque toda la iglesia lo haga, no, yo no lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que hacen cuando se les llama la atención? O cuando se les quiere disciplinar por causa del pecado. No, pastor, es que eso es injusto. Es injusto porque aquí en la iglesia hay muchos que están haciendo eso. ¿Y por qué solamente a mí me llama la atención? Pero vea, hermano, ellos esperan que uno le diga, no, hermana, tiene razón, hermanita. Es cierto, el pecado suyo no es tan grande como el de los otros. Perdone. Siga sirviendo con su pecado porque hay más grandes pecadores sirviendo. Pero esa es la mentalidad de aquel que está lejos de Dios. Espera que se le aplauda su pecado. Espera, hermanos, que no sea tan aborrecible y que al final se diga, mire, hermana, no, hermano, no, su pecado no es tan grande. No, es que hay grandes pecadores, usted no llega a ese nivel. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Verso número 3. Dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Hay 3 elementos acá. Y en primer lugar es de que, hermanos, sí o sí, el malvado, el que vive una doble vida, su boca al final le delatará. Sus palabras le delatarán. Tarde o temprano sus palabras le van a delatar, hermano. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuánto de lo que tú hablas honra a Dios? ¿Cuánto de lo que tú dices glorifica al Señor? Sí, porque a veces es hora y media solamente lo que estamos acá en la iglesia, que nuestra boca glorifica a Dios. Pero el resto del tiempo la palabra Dios no existe. Son como el libro de Esther y Cantar de los Cantares, que la palabra Dios no está ahí. Pero yo quiero que entienda algo, y dije algo, hermanos, que los que saben del tema sabrán a qué me refiero, ¿verdad? ¿Verdad? Los que han leído la Biblia. Pero oiga, no mencionan a Dios en ningún momento, ni glorifican a Dios, pero su boca expresa lo que hay en su corazón: odio, rencor, vanidad, malicia, mentira, de todo expresan, pero esperan que se le llame hermano o hermana. Pero su corazón expresa lo que hay a través de su boca. Llega el momento en que sale en primer lugar. Además dice la misma palabra, ha dejado de ser cuerdo, ha dejado de ser sensato. Llega un momento que la insensatez le domina, al grado, hermanos, que se está alejando tanto del Señor, de que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Oiga lo que le digo. Llega un momento en que hay personas que ya no se congregan y consideran que están bien con el Señor. Sí, ya no se congregan, pero dicen, no, es que yo tengo motivo para no congregarme. Pero ya no son cuerdos, no tienen coherencia, porque ya no se están congregando, pero consideran que van para el cielo, consideran que su vida está bien. O quizás, hermanos, llegan a aborrecer, a odiar tanto en su corazón, pero luego justifican el odio. Y justifican, dicen, no, es que esa persona no se merece mi amor, así que le voy a aborrecer y le voy a odiar. Pero vea, eso ya no es cordura. Y hablo de la cordura cristiana, porque la característica del cristiano es la característica de Dios, y es que Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, dice la palabra, ¿verdad? El que no ama no conoce a Dios. Y si solamente hacen bien a los que le hacen bien, ¿en qué se diferencia del impío? Dice la palabra de Dios. Hagan bien aún a los malvados, así dice la palabra. Pero llega un momento en el cual ya no hay coherencia en sus actos, en aquel que está lejos de Dios. Y hermano, llega el momento en que los mismos cristianos dicen, pero ¿y por qué hace eso? No, es que a la hermana no le gusta que se le diga nada, pero realmente lo que está haciendo no es correcto. Sabe que no es correcto, pero no se le puede decir nada, porque tiene un mal carácter y no le puede decir nada. Ya no hay coherencia. Y es más, dice la Biblia, que ya no tiene la capacidad de hacer el bien. Se vuelve minusválido espiritual, porque ya no sabe hacer el bien.
Pero entiendan, no es que no haga cosas buenas. Sí hace cosas buenas, pero no hace lo que agrada a Dios. Hay una diferencia entre hacer cosas buenas y hay otra diferencia en hacer cosas que agraden a Dios. Porque yo no sé si usted sabía que el mundo hace cosas buenas. La gente que no cree en Dios hace cosas buenas, pero no hace cosas que agraden a Dios, que es muy diferente. Entonces, aquel que está con pecado en su corazón, él ya no tiene la capacidad de hacer cosas que agraden a Dios. Todo lo que hace, lo hace para agradarse a sí mismo y ya no persigue el objetivo de glorificar a Dios. De tal forma que, hermanos, en todos sus actos manifiesta quizá bondad, pero su corazón está lejos de Dios. Está incapacitado de hacer lo bueno. Dice el verso número 4, medita sobre su cama, está en camino no bueno y el mal no aborrece. Es que llega el momento en el cual la impiedad llega a lo íntimo de la habitación. Dice un comentarista, hermano, que si en el día final fuéramos juzgados solamente por lo que pasa en la oscuridad de nuestra habitación por las noches, ¿será que entraríamos al cielo? Eso dice él. Olvidémonos del día, solo pensemos en la oscuridad de la noche en nuestras habitaciones. Si solo por eso fuéramos juzgados, ¿cómo quedaríamos? Pero recuerde algo, la oscuridad habla de ocultar. Y si solamente fuéramos juzgados por aquello que está oculto, no por lo que se ve, sino por lo que está oculto, ¿cómo quedaríamos delante de Dios? ¿Cómo quedarían las vidas? De tal forma que aún en la oscuridad de la noche, en su cama, está pensando en el pecado, dice la palabra. Llega, hermanos, a ser de tal extremo que, como dice el verso anterior, ya no tiene la capacidad de hacer lo correcto. No tiene la capacidad porque sus pensamientos, su corazón le domina y aún en la noche en su cama está pensando en el pecado. Vea, hermanos, cómo la corrupción va avanzando, avanzando. Dice el mismo versículo número 4, está en camino que no es correcto. Está en un camino del cual se aferra y persiste en la maldad, ya que no aborrece el mal. Hermanos, la característica principal de aquel que no ha nacido de nuevo es que no aborrece el pecado. No lo aborrece, es más, lo aplaude. Y dice, mire, hermano, es que no hay que juzgar tan mal a las personas tampoco. No hay que ser así. Si todos pecamos, al final de cuentas, ¿quién es bueno? Nadie es perfecto, ¿verdad? Pero todo eso lo hace para justificar el pecado. Y va justificando más y más y más el pecado. Es ahí, hermanos, donde dice la misma palabra de que está incapacitado para hacer lo bueno. ¿Qué esperanza le queda a aquel que se aferra a su pecado? ¿Cuál es la esperanza que tiene? Ninguna. Ninguna, porque ¿cómo puede ser salvo alguien que considera que está haciendo lo bueno aún haciendo lo malo? ¿Cómo puede ser salvo alguien que aún se siente orgulloso de su pecado? ¿Cómo? La única forma es a través de la misericordia de Dios. Y eso es lo que desarrolla del verso 5 en adelante, ya que el verso 5 dice, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, tu fidelidad. Verso 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Entonces viene repitiendo una y otra vez, verso número 10, extiende tu misericordia a los que te conocen. ¿Cómo puede ser salva una persona que está corrompida de los pies a la cabeza? Solo la misericordia de Dios, solo la fidelidad de Dios, solo eso le puede salvar. Hermano y hermana, nosotros como cristianos podemos intentar cambiar a la gente, podemos ponerle reglas, normas, podemos disciplinarles aún dentro de la iglesia, pero no van a cambiar. Y además podemos predicar desde acá, mentirosos, sinvergüenzas, hijos del diablo, y no sé cuántas palabras más, ¿verdad? Pero ni eso le va a cambiar. Solo la gracia y la misericordia de Dios puede salvar al ser humano. Es lo único que puede transformar al ser humano. Pero aquí está el punto, hermano. Aquel que, hermanos, ha abrazado y ha amado el pecado, será alguien que va a despreciar la misericordia de Dios. Y fíjense que hemos venido hablando de que, en primer lugar, Él dice, traigo en la sangre el pecado. Luego Él dice, es que deberían de alabarme por lo que yo hago. Luego de eso,
su boca publica su pecado. Hemos dicho que aún en la noche, en su habitación, piensa en el pecado y que solo piensa en lo malo y en lo malo. Pero ¿sabe cuál es la peor perversidad que tiene el ser humano? ¿Sabe la peor maldad que tiene el ser humano? El límite más grande de pecado es rechazar la misericordia de Dios. O sea, el ser humano puede ser asesino. El ser humano puede ser el más vil mentiroso. El ser humano puede ser, hermanos, un depravado sexual totalmente. Pero viene Dios y le dice: yo te quiero cambiar, yo te quiero transformar, yo te quiero perdonar, yo quiero que seas mi hijo, mi hija. Yo morí en la cruz justamente por personas como tú. Yo derramé mi sangre por ti. Y viene esta persona y dice: no me interesa, no me interesa tu salvación, ofrécesela a alguien más, porque yo ya soy cristiano, yo ya pertenezco a la iglesia, yo soy bueno, así que Señor, no necesito tu perdón, yo no necesito que me estés hablando de salvación, porque yo nací siendo cristiano, mis padres eran pastores, en mi hogar todos hemos sido cristianos toda la vida, así que Señor, yo no necesito arrepentirme. El más grande y vil pecado es despreciar la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra, hermano, de que no hay perdón ya para aquel que aborreciere la sangre del Cordero. No hay más sacrificio. No hay más sacrificio para aquel que voluntariamente desprecia el sacrificio de Cristo. Por eso dice el capítulo 36 y en el verso número 12, hablando de la misericordia: ahí cayeron los hacedores de maldad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Dónde es que cae el impío? ¿Dónde? Uno puede decir: mire, hermano, es que ya va a ver, algún día va a cometer un pecado tan grande que le va a ir mal. Y nunca le va mal, hermano. Porque el siguiente salmo, el 37, habla del camino de los malos. Y dice el escritor que hasta tuvo envidia de los malos. Así dice el capítulo 37. Veía cómo crecían económicamente, veía cómo les iba bien, despreciaban a Dios y les iba bien. Y hermano, uno puede decir: no, es que algún día Dios se la va a cobrar, ¿verdad? Y le va a ir mal, yo solo estoy esperando que le vaya mal. Y nunca le va mal. Fíjese qué interesante. Son tan sinvergüenza, tan pecadores, pero nunca les va mal. Buenos trabajos, buenos sueldos, buena familia, una vida preciosa. Y uno dice: ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa? Nunca caen. Pero llega el momento en el cual desprecian la misericordia de Dios y es ahí donde van a caer. Ahí es donde van a caer. Es ahí donde Dios, hermano, va a cobrarse las cuentas. Y dice literalmente que serán derribados y ya no podrán levantarse. Cuando llegue el momento en el cual Dios pida cuenta al malvado, si él no reconoce que Dios tiene misericordia de su vida, no reconoce la gracia de Dios para con su vida, es ahí donde Dios va a pedirse cuentas. Hermanos, quizás en conclusión de todo esto, decirle de que podemos vivir la vida como la estamos viviendo quizás. Podemos vivir la vida creyendo que somos cristianos. Podemos vivir la vida obligando a que nos llamen cristianos. Podemos vivir la vida obligándonos a que nos den privilegios dentro de la iglesia porque somos cristianos. Pero nuestro corazón es el que nos dice. Porque dice la palabra que su espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, en su conciencia, porque este es un llamado a la conciencia, ¿qué es lo que te dice tu corazón? ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Sí, no, mi corazón me dice que estoy bien, hermano. Sí, es cierto que no me gusta venir a la iglesia, ¿verdad? Me gustan las discotecas, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, las borracheras, pero yo me siento bien. Entonces quiero decirte que confirma eso lo que la palabra dice, que es el corazón engañoso más que todas las cosas. Es engañoso más que todas las cosas y perverso. Así dice la palabra. El corazón es el peor enemigo que tiene el ser humano. Por eso mismo es de que ahora la invitación es a que aceptemos la misericordia de Dios. Fíjense que la misericordia es una palabra que tiene que ver con la actitud que se toma con aquellos que están derrotados. El enemigo derrotado. Porque usted sabe que el pecado es enemistad contra Dios.
Y cuando alguien ya el pecado lo ha derribado, el pecado, hermano, lo ha poseído al grado que ya no puede hacer lo correcto y sabe que tiene que rendirse a Cristo, sabe que está mal, está llevando las consecuencias de su pecado, pero no puede cambiar. Esa persona está derribada. Esa persona ya el diablo le derribó. Y ahí viene la misericordia, que es, hermanos, aquel amor hacia aquella persona que está derribada, aún siendo nuestros enemigos. Y la misericordia de Dios viene a nuestra vida para expresar que Él quiere cambiarnos, para expresar que Él quiere transformarnos, para expresar que Él quiere que seamos hijos de Él. Para eso viene la misericordia. Pero entonces la pregunta es, ¿qué actitud vamos a tomar ante la misericordia de Dios? ¿La rechazaremos una y otra vez? Bueno, aquí mismo la palabra lo dice, si la rechazamos, ya lo que nos queda es no levantarnos más, no levantarnos. Aquel que rechaza la misericordia de Dios va a seguir en su pecado y va a morir en su pecado y va a vivir la eternidad, la eternidad por siempre, hermanos, llevando las consecuencias de su pecado. Por eso mismo es de que debemos evaluar cómo vivimos nuestra vida. Usted que se llama cristiano o cristiana, pero sabe muy bien que el corazón le dice que algo está mal ahí. Dios en su misericordia está hablando. Dios habla una y otra vez. Y dice la palabra que el que encubre su pecado no va a prosperar. No va a prosperar. Pero el que se aparta, el que lo reconoce, se aparta, alcanzará misericordia. Oiga, alcanzará misericordia. Porque en eso consiste. Dios quiere tener misericordia de aquel que reconoce. Pero ya para finalizar una vez más, hermanos, decirle de que las personas más duras de venir a Cristo son aquellos los que están dentro de la iglesia. Oiga lo que le digo, los más duros para aceptar el llamado de Dios son aquellos que se creen cristianos. Porque el que no es cristiano y que está lejos de Dios, cuando se le dice su pecado y las consecuencias, él entiende muy bien. Tiene muy bien que está lejos de Dios y que tiene que arrepentirse. Pero aquel que lleva una doble vida le cuesta más, porque no quiere reconocer la realidad del corazón. Por eso el llamado es a ser honestos con Dios. Seamos honestos, ya que Dios nos conoce, ya que en el corazón Dios nos conoce muy bien. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que pasa en las habitaciones, Él conoce todo. Y por eso el llamado es a que nos reconciliemos con el Señor. Yo le voy a invitar en esta hora a que ore conmigo, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos permita hacer un examen de conciencia, un examen del corazón, que podamos revisar qué es lo que hay en nuestro corazón y que, siendo honestos este día, aceptemos la misericordia del Señor. Dios ofrece su misericordia, Dios ofrece su perdón. Solamente tienes que reconocer la realidad de tu vida. Cierra sus ojos un momento. Y quiero invitar, si alguien por primera vez en este lugar quiere aceptar a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Dios ha tenido misericordia de ti. Dios te muestra su misericordia, pero tú le vienes rechazando una y otra vez. Ahora yo quiero invitarle que levante su mano. Si quiere aceptar a Cristo como su Salvador, levante su mano ahí donde se encuentra. Si por primera vez va a aceptar al Señor Jesús, o algún hermano o hermana que necesita reconciliarse con el Señor este día, yo le invito a que lo haga también. Levante su mano, ya que Dios está hablando con ese propósito. Dios este día, porque te ama, porque de verdad te ama, Él te dice que Él conoce tu vida, Él conoce tu proceder, Él conoce tus pensamientos, Él te conoce en lo íntimo del ser. Y Él lo que quiere solamente es ayudarte. Él quiere que de verdad puedas llamarte hijo de Dios, hija de Dios. Si se va a reconciliar, levante su mano donde se encuentra para que oremos por usted. Es el llamado que hacemos en esta hora. Acepte a Cristo o reconcíliese con el Señor, ya que el Señor a eso nos llama, a que estemos a cuenta con Él en esta hora. Si alguien más va a pasar al frente, venga este día para que oremos por usted. La salvación lleva con ella la honestidad. Ser honesto es lo único que nos da la salvación.
Sea honesto con usted y con el Señor en esta hora.